Hola muchachos, muy buenos días. Esperando que todos estén alegres y sanos junto a sus familias, les doy la bienvenida a otro encuentro con la economía, para lo cual me gustaría empezar nuestra clase con algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué creen que sea el mercado de trabajo? ¿Qué significa para ustedes el desempleo? ¿Qué grupo de la sociedad ustedes creen que sea el más afectado por el desempleo? ¿Qué políticas podemos llevar a cabo para disminuir el mismo? Por los mismos motivos que tratar con un ser humano no es lo mismo que usar un determinado bien, como por ejemplo un bolígrafo, una persona desempleada no supone lo mismo que un producto que no se vende. El mercado de trabajo presenta así una naturaleza especial debido a que el bien intercambiado es precisamente el esfuerzo humano. Estudiemos por un momento dicho mercado particularizando la oferta y la demanda. La oferta de trabajo es realizada por las familias o economías domésticas, como ya sabemos, y depende principalmente del salario. Cuando aumentan los salarios por trabajar, la gente está más dispuesta a laborar y renunciar al ocio. Ahora bien, no parece lógico pensar que continuas subidas de salarios provoquen continuos aumentos en la oferta de trabajo, ya que todos necesitamos o requerimos un tiempo para el descanso. Además, las personas que están vendiendo su trabajo ven cómo aumentan sus ingresos al subir los salarios, al aumentar su renta y al ser el ocio un bien normal, pasan a demandar más ocio o lo que es lo mismo, a ofrecer menos trabajo. Vemos, por tanto, cómo un aumento del precio del trabajo o del salario hace que por una parte se ofrezca más y por otra menos. El hecho de que ofrezcamos más trabajo se debe a que el ocio se encarece y por tanto demandamos menos ocio, lo sustituimos. Por otro lado, el hecho de que ofrezcamos más trabajo y por tanto demandemos menos ocio se debe a que nos sentimos más pobres al haber subido los precios del mismo y en consecuencia demandamos menos, lo que podemos llamar en economía como un efecto de renta. En resumen, muchachos, así funciona el mercado de trabajo, el cual les propongo analizar hoy. Sean bienvenidos una vez más. En nuestro segmento de Curionomía hoy les traigo curiosidades asociadas al Premio Nobel de Economía. La primera es que fue entregado por primera vez, válida la redundancia, en 1969. Su nombre oficial es Premio de Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. De los 78 premiados, más de un tercio estaban vinculados a la Universidad de Chicago. El perfil del premio se caracteriza por ser un hombre de más de 55 años de nacionalidad estadounidense. Y en el 2009, Elinor Ostrom fue la primera mujer en obtenerlo. Y hasta aquí nuestro chisme económico. Avancemos a la clase. Para empezar, veamos algunos conceptos importantes que ya ustedes dominan. No tienen que copiarlos, solo refrescar el contenido. El primero es el trabajo. ¿Lo recuerdan? En su momento lo definimos como el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Luego tenemos el salario, o lo que es lo mismo, la paga o remuneración, que es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. Y por último, el empleo, que es el trabajo que se realiza a cambio de un salario. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la demanda de trabajo al estudiar el flujo circular de la renta? Pues en la primera unidad aprendimos que no la efectúan las familias o economías domésticas, sino que la realizan las empresas. Son ellas las que necesitan trabajadores, por lo que la cantidad de trabajo que contratan va a depender de dos factores principales. ¿Cuál ustedes creen que sea? El primero es el salario,
porque si los salarios suben, las empresas contratan menos personal. Únicamente no dejarían de contratar personas al subir los salarios si esa subida de sueldo se acompaña de un aumento de la productividad. En segundo lugar, tenemos el precio de las máquinas, pues si una misma tarea puede ser desarrollada por trabajadores o por máquinas y el precio de la máquina se dispara, tal vez interese contratar trabajadores. Por el mismo razonamiento, cuando las máquinas sean especialmente económicas, se recurrirá a ellas antes de contratar trabajadores. En definitiva, muchachos, las empresas contratan trabajadores mientras les resulte rentable. Pero, ¿cuándo resulta rentable un trabajador? Siempre que lo que la empresa espera conseguir con su trabajo sea mayor o igual que lo que le cuesta su trabajo, esto es, su salario. Ahora les pregunto, muchachos, ¿ustedes creen que exista un equilibrio en el mercado de trabajo? Pues sí, al igual que los restantes mercados que hemos estudiado, el equilibrio se produce allí donde se igualan la oferta y la demanda, gráficamente en el punto donde se cortan ambas curvas. Pero vale aclarar que estas curvas no van a representar lo mismo que en los otros mercados que hemos visto. Por ejemplo, la curva de demanda de trabajo va a representar la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a contratar para cada salario. Va a tener pendiente negativa, dado que si suben los salarios, se demandan menos trabajadores. Por otro lado, la curva de oferta representa la cantidad de trabajo que los particulares están dispuestos a ofrecer para cada uno de los diferentes salarios y tiene pendiente positiva, ya que si suben los salarios, se ofrece más trabajo, o sea, se quiere trabajar más. Pero, ¿ustedes creen que el mercado siempre está en equilibrio? Lamentablemente no. Y al aparecer el desempleo, algunos colectivos o grupos de personas encuentran especial dificultad a la hora de acceder al mismo. ¿Se les ocurre alguno? ¿Cuáles ustedes creen que sean aquellas personas con más dificultades para encontrar trabajo? Pues tenemos a los jóvenes que se enfrentan al mercado laboral por primera vez y que carecen de experiencia, a los desempleados de larga duración que no despiertan el interés de las empresas, a las personas mayores de 45 años que han trabajado, digamos, durante muchos años en un negocio que cierra y pueden tener dificultades para adaptarse a otro negocio, y a los discapacitados. Es necesario advertir, muchachos, que el desempleo genera importantes efectos psicológicos en las personas que lo padecen. Cuando una persona lleva bastante tiempo desempleada, siente apatía o siente que no vale, puede estar más irascible o susceptible, y el que se encuentra desempleada quizás pueda deberse a diferentes motivos. Tal vez no ha querido, digamos, aceptar un trabajo que le ofrecieron porque ha ganado muy poco, quizás se ha presentado a varias entrevistas y no ha sido seleccionada por carecer de ciertos conocimientos. Pueden ser varias las razones, pero sea cual fuera la causa, podemos agruparlas en 4 grandes categorías. La primera es el desempleo cíclico, que se produce cuando como consecuencia de una crisis económica muchas empresas despiden trabajadores. Está estrechamente relacionada con el momento económico, ya que cuando la economía vuelve a crecer, se volverán a generar dichos puestos de trabajo. Les pongo un ejemplo para que se entienda. En una situación de crisis, las familias tienen menos dinero para pagar, digamos, no sé, un masaje. Y esto lleva a que en épocas de crisis estos negocios precisen menos personal para trabajar. ¿Podrían ustedes pensar en otro ejemplo? Se los dejo para que reflexionen. Por otro lado, tenemos el desempleo estacional. Este no tiene nada que ver con el anterior o con la existencia o no de crisis, sino que está relacionado con el momento en que se precisa a estos trabajadores. Por ejemplo, muchos garzones encuentran trabajo en verano con la llegada de turistas,
o los trabajadores del campo que encuentran trabajo en la época de la vendimia o en la recogida de las fresas, pero una vez terminado el periodo se quedan sin empleo y a eso se le llama desempleo estacional. El tercero que vamos a ver es el desempleo voluntario. Aquí ya no se trataría ni de la situación económica ni del momento del año en que nos encontremos. Se trata de que, de forma voluntaria, una persona decide no realizar un trabajo concreto por diferentes razones. Por ejemplo, que quiere encontrar un trabajo más relacionado con sus estudios. Como dato les comento que en Europa hace pocos años este tipo de desempleo voluntario se cifró en torno al 4%. Y cuando un país, muchachos, presenta esa tasa de paro, se habla de situación de pleno empleo. Imagínense lo bien que andaba Europa. Por otro lado y por último, tenemos el desempleo estructural. Este es el más preocupante para una economía, ya que aunque digamos que cambie la situación económica o que el país crezca, este desempleo seguirá existiendo. ¿En qué consiste? Pues el desempleo estructural es aquel que se da porque la persona quiere trabajar, pero no se adecúa a lo que están buscando las empresas. Muchos jóvenes encuentran que al buscar trabajo las empresas lo rechazan por no tener conocimientos de idiomas, o muchas personas de más de 50 años se quedan sin trabajo por no familiarizarse con las nuevas tecnologías, entre otros. Si se dan cuenta, chicos, este no es fácilmente, digamos, solucionable. Y además es el que más preocupa a las autoridades de un país, porque el voluntario depende de la persona. El estacional se soluciona cuando vuelvan a precisarse dichos trabajadores y el cíclico al salir de un periodo de crisis. ¿Qué soluciona entonces el desempleo estructural? Pues solamente se consigue a través de una mano de obra altamente calificada y formada que pueda adaptarse a las nuevas exigencias del entorno. Llegados a este punto, entonces, muchachos, me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Creen ustedes que los gobiernos hacen algo para detener el desempleo? ¿Creen ustedes que existan políticas para consolidar la sociedad del trabajo? Pues sí, la respuesta a esas preguntas es afirmativa. Existen y se denominan políticas de empleo a todas aquellas medidas que tienen como objetivos el logro del funcionamiento eficiente del mercado de trabajo y la mejora de las condiciones laborales. Les repito, se denominan políticas de empleo a todas aquellas medidas que tienen como objetivos el logro del funcionamiento eficiente del mercado de trabajo y la mejora de las condiciones laborales. Su finalidad es la creación de empleo y la reducción de las tasas de paro. Vamos a resumir ahora las principales medidas o políticas de empleo que se pueden llevar a cabo, agrupando las mismas en 4 grandes líneas de actuación. La primera es las políticas para contraer la oferta. Ahí tenemos las jubilaciones anticipadas, la prolongación de la edad de escolarización obligatoria, la reducción de la jornada laboral, la disminución de las horas extras y el pluriempleo, y el fomento del trabajo temporal y parcial. Aquí también estas políticas reciben 2 importantes críticas. La primera es que la jubilación anticipada supone una reducción de ingresos para los afectados, o sea, la pérdida del personal cualificado y cargas a la seguridad social. Y la reducción de horas extras y del pluriempleo tendrá efectos negativos sobre aquellos que lo necesiten y podría dar lugar a una economía sumergida. La segunda que vamos a ver son las políticas para estimular la demanda. Aquí tenemos estimular la demanda de bienes y servicios, subvencionar aquellos sectores muy intensivos en mano de obra, aprobar programas de creación de empleo temporales en el sector público y estimular la creación y desarrollo de las pymes. También recibe críticas, ya que pueden generar inflación en la medida que un estímulo de la demanda de bienes y servicios suele generarla, y suponen un aumento del gasto público con todo lo que de ello se deriva en cuanto a déficit público y deuda pública que vimos en las clases pasadas. Muchachos, antes de continuar, quiero aclarar que con esto no pretendo, y ojo, que se aprendan las medidas de memoria, ni lo copien todo al dedillo, sino que las analicen y que sepan ejemplificar las políticas que un gobierno puede emplear en materia de empleo. Dicho esto, continuemos.
La tercera son las políticas en relación con la colocación y la formación. Entre ellas tenemos mejorar los servicios públicos de búsqueda de empleo, fomentar la movilidad geográfica, la cooperación entre sindicatos y empresarios y ofrecer incentivos para reducir la discriminación a colectivos especialmente afectados, o sea, lo que habíamos visto, los jóvenes, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años y los discapacitados. Aquí podemos decir que las críticas a algunas de estas medidas vienen de las manos de aquellos que no quieren ver cómo se dispara el gasto público, ya que los incentivos ofrecidos a las empresas por contratar colectivos discriminados o, digamos, la mejora de los servicios públicos de búsqueda de empleo van a aumentar sí o sí el gasto público. Y por último, y no menos importante, cada vez se hace más necesario tratar de generarse autoempleo, digamos, en lugar de esperar a que otro agente económico, ya sea una empresa o el Estado, nos lo proporcione. Y bueno, mis niños, eso es todo por hoy. A modo de resumen, podemos decir que el mercado laboral es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo, en donde la oferta está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. También podemos afirmar que las políticas activas de empleo son un vector, digamos, esencial de cohesión social, ya que se dirigen a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desventaja, a promover la transparencia, la equidad y la eficiencia de los mercados laborales, a atender los requerimientos de los sectores empleadores y a remover barreras asociadas a condiciones de género, edad y territorio. Espero que les haya gustado la clase y que les haya ayudado a comprender un poco más las distintas situaciones asociadas al desempleo que en la actualidad se vive. Aquí les dejo una pregunta para que reflexionen y respondan en sus cuadernos. Además, me gustaría que analizaran, una vez que ya saben la tipología de desempleo, ¿cuál ustedes creen que sea el tipo de desempleo que posee hoy Chile? ¿Cuál o cuáles de las medidas estudiadas ustedes aplicarían para solucionar dicho desempleo? Esas preguntas se las dejo para que reflexionen solitos. Me gustaría saber qué piensan, así que los exhorto al análisis. Y bueno, me despido enviándoles un abrazo que les dure hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos.